Bienvenidos a una nueva edición de los debates de Sanitaria 2000. En esta ocasión hablaremos sobre los nuevos retos del MIR y para tocar este tema nos acompañan a mi derecha Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Ricardo Rigual, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, y a mi mano izquierda está Mónica Terán, vocal de Médicos de Información y residentes de la OMC, y Víctor Espósito, presidente de la Conferencia, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Para comenzar, Carlos, quisiéramos que hablar un poco de las modificaciones que se han venido haciendo en la prueba MIR y un poco cuáles son las metas que se buscan alcanzar. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, pues este año hemos introducido una serie de novedades que podríamos distinguir entre aquellas que afectan a la tramitación de las solicitudes y aquellas otras que afectan al aspecto cualitativo de la propia prueba. En cuanto a las que afectan a la tramitación por simplificación o por agilización del procedimiento, deberíamos destacar la posibilidad de realizar la presentación electrónica de la solicitud, cuestión que se está llevando, a pesar de lo que se ha comentado en algunos casos, conforme al calendario previsto. Lo digo porque ayer se publicó una noticia de que había cierto retraso en el calendario. Bueno, la orden exactamente hablaba de que a partir de una fecha concreta se podría producir la publicación y, bueno, no es que hubiera un retraso, sino una cosa es decir cuándo se concreta la fecha y otra cosa es dando un plazo que está perfectamente previsto en esa orden. También la justificación de la inscripción en el desempleo sin enviar el documento, previa comprobación por vía electrónica de la situación de demandante de empleo, puesto que aquellos que están en situación quedan relevados de la obligación del abono de los derechos de examen y de la tasa correspondiente, y también que el pago de la tasa va a poder realizarse electrónicamente, tanto si se realiza la presentación electrónica de la solicitud como si se presenta en el formato tradicional, en papel o por el procedimiento escrito. Respecto de las preguntas, el elemento fundamental distintivo, la mejora o el cambio, es que de 5 distractores, es decir, de 5 respuestas alternativas posibles, de las que una es válida, hemos pasado a 4 distractores, porque consideramos que técnicamente es una mejora, desde el punto de vista de que el quinto distractor no aporta demasiada discriminación en cuanto a la dificultad técnica del ejercicio y, sin embargo, el cuarto distractor, que gana un mayor tiempo para, digamos, el repaso o la tranquilidad del examinando durante la realización de la prueba, permitirá, añadir unos minutos, en torno a 15 o 19 minutos, más no reduciendo el tiempo total del examen, que le permita al aspirante una mayor tranquilidad en el repaso de las preguntas, que estamos hablando de 225 y 5 horas del ejercicio. En convocatorias previas estos distractores eran 5 y también hemos mejorado el sistema de lectura electrónico de la hoja de respuestas de impresión alternativa, de manera que se asegure, nunca se puede asegurar la tasa de error cero, pero que no haya inconvenientes en la previa, acomodo de la respuesta de examen a la evaluación del propio examinando antes de proceder a una de las fases del procedimiento, que es la elaboración de los listados provisionales. Quisiera conocer un poco la opinión de estudiantes y de los decanos en relación a cómo valoran estas medidas en la prueba MIR, si creen que son una aportación, si creen que todavía hace falta dar quizás un paso más. Sí, nosotros por nuestra parte aplaudimos un poco toda la modernización del sistema que llevábamos muchos años pidiendo. Y eso en la parte en cuanto a la tramitación de la solicitud, y luego en la corrección también, que se ha mejorado un poco el sistema de corrección electrónica. Luego, por la parte de lo que viene siendo el examen en sí, pues sí que existe cierta incertidumbre sobre este método de eliminar un distractor. Suponemos que se elimina el distractor que menos distrae, ¿no? el que menos discrimina luego, pero sí que a la hora de la verdad, pues nosotros, los estudios que tenemos, al eliminar ese distractor, si suponemos que esas personas se moverán de manera estadísticamente equivalente entre el resto de preguntas, pues sí que parece que hay un aumento de la aleatorización del examen, ¿no? Al restar igual las preguntas. Entonces, bueno, en principio lo que tendremos es que ir viendo, desgranando la prueba cuando una vez haya pasado, a posteriori, y ver de qué manera ha afectado, ¿no? Si hemos acumulado más las masas en el centro de la pregunta y hemos perdido capacidad discriminatoria de la prueba. Bueno, eso habrá que verlo. ¿Mica?
Bueno, yo lo entiendo como una manera de compensar en factores de tiempo la cada vez mayor presencia de elementos de tipo clínico, es decir, casos clínicos o imágenes, que obviamente son preguntas más largas y que llevan más tiempo de contestar, con lo cual yo creo que con esto, entendiendo que el hecho de tener menos distractores ahorra tiempo, puede ser una buena manera de compensarlo. Y bueno, yo creo que sí es verdad que como comentaba él, habrá que ver en qué términos influyen, que el examen sea más fácil, entre comillas, y eso pueda, digamos que, discriminar menos finamente a los aspirantes. Ricardo, quería preguntarte tanto tu valoración como también qué otros aspectos sumarías a esta propuesta. Bueno, vamos a ver, efectivamente, yo creo que los ha cambiado son aspectos básicamente logísticos, ¿no? Y yo creo que son mejoras considerables, ¿eh? Y yo creo que para un futuro, no inmediato, pero sí un futuro razonable, sería conveniente el no solamente evaluar competencias de tipo cognitivo, de tipo conocimiento, sino pasar también a evaluar otros aspectos importantes, de tipo habilidades o de tipo actitudes. Sabemos que esto no se hace de un día para otro, pero yo creo que en un futuro sería aconsejable ir a por ellos. Y también tenemos una propuesta que es importante también, que es la valoración del expediente académico en la prueba MIR. Queremos que, tal y como está la nueva normativa, es nunca más de un 10%, si no me equivoco. Queremos que un 10% es escaso, incluso como es el máximo un 10%, pues pensamos que es muy escaso, incluso un 10%. Nosotros postulamos, solicitamos, pensamos que sería muy adecuado incrementar ese porcentaje. Para esta manera el estudiante que se valore más la formación recibida previamente y no solamente se valore la prueba que se realiza durante un periodo de 3 horas, unas horas, vamos. Carlos, esta medida de aumentar quizás el porcentaje del expediente académico u otros cambios previstos, ¿están contemplados? Bien, esto en la conferencia de decanos nos lo ha hecho llegar a través de, bueno, en su propio nombre, a través del Foro de la Profesión Médica, lo tenemos en estudio. Es un tema de valoración de homogeneidad. Hay que tener en cuenta que tenemos 40 facultades de medicina en España, vamos a por la número 42, si finalmente fragua la apertura de las nuevas en Navarra y Baleares. Y bueno, para ponderar de esa manera el expediente académico tendríamos que tener también la constancia de que hay una valoración homogénea por parte de las distintas facultades de los aspectos a evaluar dentro del grado. Por lo tanto, bueno, es un aspecto que no desechamos en absoluto y que seguro que es posible, que hay que mejorar, pero nos gustaría, digamos, profundizar en esa garantía de homogeneidad en la evaluación y en el nivel de las facultades para acceder al grado, de manera que pueda computarse con toda fiabilidad, también desde el punto de vista de los estudiantes, que un 9 en el expediente académico en la Facultad de Medicina de la Complutense es equivalente a un 9 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Otro de los cambios que se suelen comentar, pero que quizás tiene muchos problemas desde el punto de vista logísticos o económicos, es incorporar un ECOE quizás a la prueba MIR. Quería un poco conocer cuáles eran sus valoraciones y qué propuestas existen para poder llegar a adaptarlo. Bien, la ECOE, que es la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada, que es un formato de examen que incorpora distintos instrumentos evaluativos y que se desarrolla a lo largo de distintas estaciones, que da respuesta a 4 niveles de la conocida pirámide de Miller, que es el saber cómo y demostrar cómo. Tiene una serie de elementos fundamentales para su diseño, que es el comité de evaluación de la prueba, la tabla de especificaciones y los casos que darán lugar a las estaciones a los listados evaluativos. Hay que tener en cuenta que la prueba MIR, que no solo afecta a medicina, sino a enfermería también, a aquellas disciplinas y titulaciones de ciencias de la salud que están contempladas dentro del ámbito de la formación sanitaria especializada, es una prueba a la que concurren en torno a 30 a 35.000 aspirantes. El coste actual ronda millón y medio de euros. Tenemos 20 sedes, 2.000 funcionarios desplazados que asumen las funciones de interventores y de responsables de centro, y el despliegue que supondría la deseable evaluación clínica en este sentido
No sé si en este momento, de luego en este momento creo que no podríamos asumirlo, pero es un tema a estudiar a futuro, pero de una complejidad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero realmente alta. ¿Los decanos tienen alguna propuesta de cómo poder llevar esto a cabo? Sí, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con el director general que es difícil la implementación de una prueba ECO en estos momentos. Lo que sí que puedo contar desde aquí es que la Conferencia de Decanos actualmente pues está trabajando hace unos cuantos años en una prueba ECOE para aplicar a todas las facultades de medicina y que evalúe al final de la carrera pues estos aspectos. Esa prueba que estamos tratando de llegar a todos a una convergencia general, pues tiene una serie de requisitos para ser homologada por la conferencia y unas garantías para cumplir estos requisitos. En este momento, la Conferencia de Decanos somos capaces de evaluar 6.000 estudiantes de medicina. Nosotros ponemos a disposición para en un futuro próximo, si somos capaces de articular con garantías ese tipo de prueba o quizá otra tipo túnel de habilidades u otra prueba. Nosotros pues estaremos encantados de participar en esa evaluación. Lo que también es importante tener en cuenta es que la prueba ECOE tiene sus ventajas, tiene sus problemas y no es una prueba única para evaluar, es un añadido. Y la ponderación que tuviera esa prueba ECOE habría que analizarla más despacio, etcétera, etcétera. Lo que sí que es importante es desde aquí ya decir que aquello que no se evalúa se devalúa. Y entonces si las competencias del grado son competencias también en habilidades y en actitudes y no se evalúan esas competencias y habilidades, pues lógicamente el estudiante que termina la carrera va a dedicar sus esfuerzos a aquello que se le va a evaluar. Con lo cual, todos nuestros esfuerzos de formación durante la etapa de grado pues, se verían pues, muy aminorados si eso no se evalúa en la prueba de acceso. Otro aspecto es cómo se debe evaluar, qué porcentaje, cómo se debe hacer esto, pero que hay que evaluarlo, no tenemos dudas. Sí, justo en el término de cómo evaluarlo, perdón que te interrumpa, Víctor, se hablaba mucho de si puede ser objetiva o un poco menos objetiva la evaluación. No sé los estudiantes si tienen alguna valoración al respecto de qué tan objetiva puede ser una prueba ECOE incorporándola también al MIR. Bueno, yo creo que en ese sentido lo que es la prueba ECOE tiene el objetivo, aparte de sus siglas, en su alma, ¿no? En su espíritu. Entonces yo creo que en ese sentido no hay mucha más discusión, tiene que ser objetiva sin duda y puede serlo sin problema. Lo importante aquí donde nosotros ponemos el acento es la homogeneización en todo el territorio. Entonces, pues nosotros tenemos la mano sin duda a la Conferencia de Decanos para que asegurarse que se homologue esa prueba en todas las facultades, que la prueba sea llevada por personal docente que puede ahí incidir en las necesidades que tiene el médico del futuro, las habilidades y actitudes que se tienen que tener. Y vamos, yo creo que es ahí donde debemos trabajar, pero si me permite, José, sí, ir un poco antes a lo que estábamos hablando de la nota del expediente. Nosotros en este sentido, que somos muy cautos también, evaluamos. Tengo, por ejemplo, aquí, por ser un poco más explicativo, si nos damos cuenta al cambio de lo que sería el expediente en base 4, un expediente en base 10, que nosotros es lo que pedimos, sería más gradual a la hora de evaluar a los estudiantes. Un expediente en base 10 con 3 decimales nos permite discriminar mejor, que al final es que es el alma de la prueba, el alma de lo que es la prueba MIR, que no debemos olvidarla, ¿no? Porque en los últimos años ha habido una deriva que cambia un poco en ese sentido, pero no podemos olvidar que quien dice si un médico tiene los conocimientos, habilidades, actitudes, etcétera, para ser médico, son las facultades de medicina, ¿no? Homologadas por la NECA y los órganos del Ministerio de Educación. Y la prueba de MIR tiene que tener como objetivo ordenar a los aspirantes para elegir una plaza especializada. Y en ese sentido creemos que es más ordenatorio. Como vemos, la matrícula de honor, que no tiene puntuación en base 10, está recibiendo un punto más en base 4, y luego la separación de los diferentes puntos pues también se homogeneizaría mejor. Que es importante también que nosotros hagamos este tipo de buscar la homogeneidad entre facultades también. Esto, si lo vemos en las facultades españolas, que lo tengo por aquí, nos damos cuenta que prácticamente esto es en base 10, las facultades tienen una nota muy parecida, entre el 7,5 y el 8, muy pocas se salen de ahí, y luego lo que tenemos analizado en base 4 también es que alrededor del 2 se encuentran todas las facultades en cuanto a promedio en los últimos años. Pero que tenemos que darnos cuenta que a la prueba asisten también estudiantes de muchos otros países que tenemos también que evaluar ahí, ¿no? Y asegurar que
hay un coeficiente por facultad por el que tú multiplicas tu expediente para asegurarte, como decía Carlos Moreno antes, que el 9 de mi facultad es el 9 de la otra facultad, ¿no? Yo creo que es factible hacerlo, ¿no? Y que hay que trabajar, por un lado, en ese sentido, en la prueba, y por otro lado, como decía Ricardo, evaluando las aptitudes y habilidades que son tan importantes para el médico, sin olvidar que el MIR no es lo que nos dice quién es médico y quién es buen médico y quién no. Yo por ahí Mónica. incidiría. Yo estoy de acuerdo en que la ECO es una prueba objetiva, porque de hecho hay un evaluador por estación y sería muy complicado que todos los evaluadores estuvieran inducidos a una subjetividad en el mismo sentido hacia una persona. Si en cuanto a una propuesta para que sea más objetiva, quizás se podrían incluir en alguna estación de los evaluadores, como que pudieran ser incluso interprofesional. Y creo que una manera de, como bien decía Ricardo, ¿no? de poder hacerlo más integrado y más homogéneo, también lo ha comentado Víctor, es el hecho de incluirlo dentro del grado, como algo común a los estudios de la universidad. Y además creo, yo añadiría como exactamente como una prueba necesaria también a exigirle a cualquier extranjero que venga aquí al país a querer acceder al MIR. Es decir, lo mismo que se tienen que homologar el resto de asignaturas, pues que esto se tenga que homologar cuando llegan aquí. ¿Qué manera de hacerlo más factible, de manera que no nos suponga un coste extra? Que igual que pasa en otros países que tienen una prueba de acceso en este sentido similar, se conozcan, se publiquen las fechas de este examen, de esta ECOE, y estas personas vengan a hacerla en el momento que lo hacen los mismos aspirantes de origen español, ¿no? Bueno. Y bueno, yo sobre si se ha de ponderar o no, personalmente soy de la opinión de que debería ser un sí o no, es decir, ¿la tienes o no la tienes? Porque ponderar esta prueba no creo que sea el objetivo de tenerla, ¿no? Creo que es más objetivar si la persona tiene unas habilidades o no. Entre los ámbitos que hemos... perdón, Ricardo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos dicho, es complementario, hemos ido añadiendo información sobre y estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se ha hecho en esta mesa. De hecho, la evaluación sobre base 10, creo que es un documento que entregamos hace ya 2 años al Ministerio por parte de la conferencia y estamos todos de acuerdo. Yo me alegro muchísimo de que estemos todos de acuerdo. Ahora lo que hace falta es implementarlo. Y es difícil. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se valora la pues eso ya habrá que analizarlo, de qué manera, si todo, sí o no, si es un porcentaje mínimo, es decir, lo que sí que tenemos claro es que lo que no se evalúa no se adquiere como competencia. Es nada más. Otro de los aspectos quizás que queda en duda, porque estamos hablando de aspectos de mejorar, es que una vez que terminan el grado, la mayoría de estudiantes se toman 1 o 2 años para ir a academias y para presentarse o prepararse para el MIR. ¿Qué hace que un estudiante no pueda justamente ya terminar el grado y estar dispuesto, listo para presentar el MIR y tenga que quizás acudir a esa academia? ¿Qué puede estar faltando ahí? Bueno, Nada. a ver, yo no creo que en el grado falten cosas para el MIR. Yo creo que la necesidad o no de una academia es primero la que sienta el aspirante y también a la que se vea obligada, entre comillas, por el efecto rebaño, es decir, todos los demás lo hacen, ¿en qué inferioridad de condiciones puedo sentir yo que estoy? Bueno. Ahora, habría que ver si realmente se obtienen mejores resultados yendo a una academia. Porque cada academia dice que tiene los mejores resultados y te presentan unas estadísticas. Sí. Esto, bueno, puede pasar igual que cuando nos presentan resultados farmacéuticos, depende quién, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que de hecho, cada vez se está viendo más este efecto, porque las academias ya incluso empiezan a preparar, vienen en quinto a las facultades para que empiecen a prepararse en sexto. Creo que esto pues, es un factor miedo, ¿no? De si yo no empiezo antes, estaré en inferioridad de condiciones, porque como hemos dicho siempre, es una prueba que ordena. Y yo creo que si la facultad estuviera en la idea de querer formar para el MIR, se estaría equivocando. Porque la prueba MIR es una prueba objetiva que yo creo que no debería desaparecer, obviamente, que tiene su objetivo, que es el de ser equitativo y es una prueba objetiva realmente que ordena, pero creo que la facultad no está para enseñar a hacer un examen, que es lo que al final sí hacen las academias, ¿no? A hacer un examen tipo opción múltiple.
La facultad está para enseñar contenidos y ojalá cada vez más pues vaya en este sentido de competencias y habilidades comunicativas, ¿no? Y habilidades prácticas. Y por eso creo que realmente no está fallando, está haciéndolo bien. Si puedo enfatizar un poco mi intervención, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el MIR tiene un riesgo muy grande de perversión del sistema de formación del médico. Entonces, cuando nosotros tenemos claras, y yo creo que en general hay un amplio acuerdo de lo que deben ser las competencias, habilidades, actitudes que tiene que tener un médico cuando termina la carrera, sí, eso se tiene que enseñar en las facultades de medicina. Si luego tú pones un filtro en el que le estás diciendo a los aspirantes que tienen que pasar por ese método para poder luego realizarse en su carrera profesional como médico, porque recordemos que en España las alternativas al MIR son ínfimas estadísticamente, ¿no? Entonces, lo que puedes conseguir, aparte, esto unido a un aumento de lo que sería la oferta de plazas en las facultades de medicina, es que estás lanzando a las facultades a una competitividad perversa, en la que lo que ellos buscan es colocar a sus estudiantes en las mejores plazas del MIR, esto además fomentado por la publicación de gráficas por el Ministerio de los resultados en el MIR. Estamos muy a favor de que el Ministerio esté publicando estos datos. Creemos que hay que publicar los datos más los datos de base, que las gráficas ya finales nos dejan poco pie a entender realmente lo que está pasando. Pero quitando esto, es un riesgo que estamos corriendo, que se pervierta el sistema. Hemos visto facultades en las que desde segundo hay asignaturas en las que se aborda cómo afrontar el examen MIR, con estas palabras y dentro de temario. Yo creo que es un riesgo. Las academias no responden a una insuficiencia de las facultades de medicina, sino que responden a un sistema de ordenación que se ha impuesto en España, que es el método MIR, que yo tampoco creo que tenga que desaparecer, por supuesto. Y en ese sentido, que existan es porque, primero, no tenemos un temario definido de la prueba, por lo tanto los estudiantes se refugian en estas academias que facilitan el abordaje del día de la prueba, y luego, claro, si no te presentas, te quedas en una inferioridad con el resto de tus compañeros, ¿no? Que es lo que comentaba Mónica. Yo no creo que tengamos que poner los ojos en las facultades de medicina. Tenemos que preguntarle a la gente qué se necesita de un médico, a los pacientes, a los gerentes, a los médicos, al ministerio, a los políticos. Y cuando tengamos eso, unos objetivos claros, entonces hacemos un proceso de evaluación de la calidad en las facultades de medicina, pero no a través del examen MIR. Carlos. Bueno, yo creo que es que el examen MIR, esto lo he dicho alguna vez y se ha malinterpretado, entonces me gustaría, ya que se está grabando, que quede constancia. El examen MIR, aparte de tener un componente de ordenación, tiene un componente selectivo. Uno de los problemas que venimos comentando, iba a decir discutiendo, con la conferencia de decanos, con los estudiantes, con el foro de la profesión médica, con los representantes de enfermería, también, pero fundamentalmente en materia de medicina, es la asincronía entre la oferta de grado y la oferta de formación sanitaria especializada. Por eso nuestra preocupación porque sigan abriéndose facultades de medicina y produciendo médicos, porque también se achaca a uno de los déficits importantes del sistema de formación sanitaria especializada en España, la formación de especialistas para que nutran las necesidades de los países de nuestro entorno, que quizá no es el objetivo, o sin el quizá, evidentemente el objetivo de la formación sanitaria especializada, que no es especialmente barata, tampoco especialmente cara, pero en fin tiene un coste económico relevante, es formar médicos para las necesidades del Sistema Nacional de Salud o de la sanidad en el sector sanitario en España. Por lo tanto, si tenemos una producción en torno, hablo de números en grandes cifras, de 7.000 graduados y hay 6.000 plazas ofertadas a formación sanitaria especializada en la titulación de medicina, evidentemente 1.000 no pueden acceder y luego hay una ordenación en función del número que se obtiene para acceder a las distintas especialidades. Por lo tanto, yo creo que cada uno tiene su espacio. No, efectivamente coincido con las apreciaciones de que no es un déficit de la formación universitaria el hecho de que existan academias, pero las academias se centran también en la formación en habilidades o en la destreza para mejor contestar un examen de las características del MIR, que evidentemente como todo es mejorable, pero yo creo que está valorado internamente de forma positiva y también allende las fronteras. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo dicho, pero yo creo que no hay que perder de vista la perspectiva del componente selectivo. Por eso quiero eliminar el término oposición,
pero estamos en una prueba pública de acceso a, no al empleo, pero sí es verdad que tiene un componente laboral también, el estatus del MIR dentro del sector público, y por lo tanto hay que garantizar una serie de principios que no están solo en las normas del sector sanitario, sino en la Constitución, en cuanto a la igualdad, el mérito, la capacidad, etc. En todo he estado de acuerdo un poco en el tema de que no hay vacíos o necesidades de mejorar la formación del grado. Sí, perdona. Sin embargo... Sí, yo quiero intervenir antes de que digas, claro. porque estoy de acuerdo en parte, no totalmente. Vamos a ver, yo creo que la prueba actual MIR, que la que se está realizando, es un terreno abonado para la existencia de la necesidad de academias. Es obvio que tenemos un año desde que uno termina el grado actualmente, un año, vamos, hasta que se examina de un año, unos meses, que básicamente es un año, hasta que uno se somete a la prueba MIR. Ese año el estudiante no adquiere nuevas competencias, en absoluto. Lo que está adquiriendo es formación para hacer un buen examen, para contestar, trucos para hacer un examen. ¿Me explico? Sí. Es decir, ninguna formación adicional. Yo creo que estamos hablando de perder unos meses que son preciosos, cuando estamos hablando de que hay que compendiar y no perder tiempo en la formación del médico. Estamos perdiendo unos meses ahí preciosos que no entendemos nadie, porque son necesarios, esa pérdida de tiempo, ese decalaje. Tampoco no estamos de acuerdo en la conferencia de decanos en que exista un temario. Temario de un médico es las competencias que adquiere en el grado. No se puede decir, esta sí, esta no, ¿qué es esto? Las competencias son todas importantes y todas son evaluables. Luego, esto no es una oposición a notarías en que uno tiene que estudiar civil y no penal. Aquí se evalúa la formación integral del médico. No se puede poner un temario como una oposición. Perdón, un motivo. Sí. Luego, entonces, quiero decir que creo que estamos abonando el terreno para hacer necesarias las academias si hacemos un temario. Es decir, qué mejor manera que con un temario abonar el terreno para la necesidad de academias. Es justo al contrario, y tal lo veo totalmente al contrario. Si lo que queremos es que se evalúen competencias que se han logrado antes del grado, lo que hay que hacer es preguntarlas, valorarlas, evaluarlas, pero nunca hacer un extracto para que la academia se haga cargo de encima de prepa. ¿Me explico? Es decir, yo creo que es una pérdida de tiempo y de dinero. No olvidemos el coste que están pagando el estudiante de medicina por esa matrícula, que no sé si es necesaria, me planteo. Claro, en un comentario adicional. En este debate sobre si tener un temario o no, ¿qué postura mantiene? Yo coincido en eso con el presidente de la conferencia de decanos. Yo creo que efectivamente las competencias que tiene que acreditar un médico titulado en enfermería son las competencias que se adquieren en el grado, pues que ha de suponerse que los efectos profesionales del grado de medicina son los necesarios para el ejercicio de la profesión en España, bueno, y en Europa, pues estamos dentro del ámbito de la Directiva de Cualificaciones Profesionales. Por eso también es coherente con lo que decía, la prueba MIR tiene un componente selectivo por las condiciones de acceso, la limitación de las plazas, la oferta y la necesidad de prelación de los aspirantes, pero no es una oposición. Ahí está quizá el matiz diferencial. Intento ser muy breve en este tema que hay un poco más de controversia. Yo, lo primero, si me permite, voy a utilizar la palabra oposición porque está en la ley, aunque no te dé acceso a una prueba fija, pero sí que es un concurso público en el que, por cierto, decíamos, el MIR no sale barato, no sale caro, nos sale baratísimo en España. Un 40% menos de sueldo cobra un MIR en España que en la media europea. Entonces, es un proceso selectivo, sin duda, es un proceso selectivo que, vuelvo a lo mismo, tiene peligro de pervertirse. Si vemos en los últimos años, vamos a seguir con las grafiquitas, hemos disminuido desde 6.944 plazas en 2009 y ahora vamos por 6.079 en la convocatoria de 2014. Esto, que son datos del Ministerio, unido al aumento de números clausos de medicina, muchas facultades que todavía no tienen egresados. O sea, de las 40 que ya estamos hablando y pensando en abrir nuevas, muchas no tienen egresados. Esa capacidad selectiva del MIR, que ya digo que a día de hoy nosotros no estamos en contra, entendemos que está cumpliendo sus objetivos, pero sí que tenemos las vistas puestas porque a futuro hay que ver cuál es la función de eso, porque vamos a dejar a egresados de las facultades de medicina
fuera del sistema de especialización. Si vemos las gráficas, los números de personas extranjeras que se presentan al MIR no han dejado de descender desde el 2009. Sin embargo, lo que están aumentando son las personas formadas en España. A mí no me gusta hablar de españoles, aunque en la prueba se separe entre españoles y comunitarios, y extracomunitarios. Me parece injusto, de hecho, que compañeros que han hecho toda su carrera aquí se presenten luego por el cupo de extracomunitario, como si hubieran formado en otro país. Pero bueno, quitando eso, ¿no? Y luego sobre el temario en medicina, sin duda, discrepamos en el análisis, ¿no? Yo creo que no exista el temario es un campo de cultivo para las academias, sin duda, y que exista un temario no significa que tengamos que tener una visión sesgada de la realidad, porque el temario puede comprender toda la medicina. Entonces, sí, lo que no podemos es afrontar muchísimas invalidaciones de preguntas a posteriori, porque cuando vas allí a reclamarlas, se ve que hay estudios que no, entonces depende de dónde mires, si miras en un libro o en otro. La medicina no es una ciencia exacta, entonces todo lo que podamos quitar de patología mental al estudiante de la prueba MIR, mejor. Pues nosotros tenemos estudios propios, bueno, igual que los estudios de la Fundación Galatea y otras fundaciones, que lo que vemos es que realmente hay un deterioro en salud mental de los estudiantes de medicina que habría que evaluar a lo largo de la carrera y luego especialmente en el MIR. Entonces todo lo que sea quitar esa inseguridad, nosotros la vemos positiva. No creemos que haya que sesgar la información, simplemente poner una bibliografía que sea accesible para que la gente tenga claro a dónde puede acudir cuando tenga dudas.